etapas de la literatura en este país. Lo primero que tienes que saber, hijo, es que la literatura en el Perú depende mucho de las etapas marcadas de la historia del Perú. En otras palabras, la literatura del Perú se basa en las etapas de la historia del Perú. Por ejemplo, ¿a qué se refiere el profesor? Acá tenemos la primera etapa de la literatura que se llama etapa autónoma, que también obedece a la etapa autónoma de la historia del Perú. La segunda etapa de la literatura se llama literatura de la conquista. ¿Por qué? Porque se hace en la etapa de la conquista del Perú. ¿Te has dado cuenta? Es lógico. Tres, tenemos la literatura de la colonia porque se hace en la colonia del Perú. Cuatro, tenemos literatura de la emancipación porque ocurre en la etapa de la emancipación peruana. Y cinco, etapa republicana o literatura republicana. ¿Qué pasa o ocurre en la época o en la etapa de independencia del Perú? O sea, en la etapa republicana. Ya. Uno dice, ah, ya, o sea, la literatura del Perú obedece a las etapas de la historia del Perú. Sí, y solamente hasta la etapa republicana. ¿Por qué? Escúchenme bien. Cuando llegamos a la etapa independiente, a la etapa republicana, recién, y escúchame bien, aparecen las famosas corrientes literarias. Es decir, antes de la época independiente en el Perú no existían las corrientes literarias, hablo del Perú. ¿Me dejo entender? En este país no habían corrientes literarias. En Europa ya habían corrientes literarias. Desde el siglo XV ya había corrientes literarias. Pero acá en el Perú tuvo que pasar primero la conquista, la llegada de los españoles, la masacre de los indígenas peruanos, el asentamiento de las colonias, la posición de los aristócratas, la subordinación de los criollos, la manifestación exaltada de los criollos con los indígenas contra los aristócratas blancos. Tú sabes un poquito de historia, ¿de acuerdo? Y ese contexto histórico también marca la literatura. Tienes que entender que un fenómeno histórico se transmite, se vincula directamente con sus artes, con la pintura, con la música y por supuesto con la literatura. De modo que lo que pasa en la historia del Perú también rebota o de alguna manera hace un eco en la literatura. Entonces, no olvides, en el Perú las etapas de la literatura obedecen a las etapas de la historia. Autónoma, conquista, colonia, emancipación y república. Y a partir de la época republicana o independiente, recién en este país aparecen las corrientes literarias. La primera corriente que tú tienes que saber que apareció es el famoso costumbrismo. Y aquí vamos a encontrar a Manuel Asensio Segura y a Felipe Pardo y Aliaga. Sí, el mismo que hizo Ñacatita. Ahorita vamos a ver un poquito acerca de eso, ¿de acuerdo? La primera corriente que se establece en el Perú, no te olvides, es el costumbrismo. Ahora uno puede decir, ah, es la primera corriente inventada. No, el costumbrismo ya existe en Europa. El costumbrismo es una corriente incluso que tiene mucha fuerza en España, sino que en la época republicana recién llegó esa corriente acá y se estableció. ¿De acuerdo? Ahora uno dice, profesor, antes de que usted continúe, ¿qué cosa es una corriente literaria? Te explico brevemente. Una corriente literaria es casi como una escuela, es como un modo de hacer literatura, solo que se diferencian según el tema que están tratando. Se llama costumbrismo, por ejemplo, porque exaltan o abordan mucho las costumbres de la gente de la clase alta y la clase media baja. Es decir, resaltan sus costumbres. Y los ricos se burlan de las costumbres de los pobres y los pobres se burlan de las costumbres de los ricos. ¿Me dejo entender? Por eso se llama costumbrismo. Ya está. Entonces, la primera corriente en el Perú se llama costumbrismo y está en la época republicana. Luego del costumbrismo, escúchame bien acá extraterrestre, viene el famoso romanticismo. Sí, un romanticismo que viene de Europa y que exalta la individualidad, el yo, la independencia, la libertad, la exégesis del individuo, los sentimientos y las pasiones, esas cosas muy extrañas y muy profundas del romanticismo europeo también llega al Perú. Pero cuando llega sale un poquito deformadito, no sale tan bien. Y ese romanticismo que se hizo profundamente filosófico en Europa llega al Perú casi medio deformado, ¿ya? Debes entender que en Europa nacieron muchas corrientes y luego fueron acá adaptadas al continente americano. Solo que cuando llegaron, no llegaron como estaban en Europa, ¿de acuerdo? O sea, lo mismo, pero más barato, algo así más o menos. Ya está.
El romanticismo en el Perú. Ahorita te voy a explicar un poquito más. Después del romanticismo, hijo, fíjate qué corriente viene. El realismo. Fíjate el orden, por favor. El costumbrismo, el romanticismo, el realismo. Del realismo, ¿cuál viene? El modernismo. ¿Y del modernismo qué viene? Postmodernismo. Y luego del postmodernismo, ¿qué viene, profesor? Perdón, hijos. El vanguardismo. Y acá me voy a estacionar. El vanguardismo es una corriente radical, una corriente extremista, es una corriente que derriba todos los cánones, o sea, se lanza, o mejor dicho, destruye todos los edificios de la poesía clásica, es decir, todo lo que hicieron anteriormente, todo eso que estoy marcando. Todo eso que está antes de la vanguardia fue precisamente roto, fragmentado y superado por el vanguardismo. Es una corriente transgresora. Nunca se había llegado a los límites del uso de la palabra, o sea, del lenguaje, sino a través de la vanguardia. La vanguardia es una corriente que de alguna manera experimenta algo que jamás se había hecho y al hacerlo crea formas nunca antes vistas. La vanguardia es una corriente realmente importante en el siglo XX, ¿de acuerdo? Y adivina quién está ahí, un tal César Vallejo. Ya está. Luego del vanguardismo, fíjate cómo viene el asunto, viene el simbolismo, está, sí, también dentro de la vanguardia. Luego viene el indigenismo, el urbanismo y finalmente el urbanismo de la generación 50 y de la generación 60. Ahora, uno dice, interesante, nos ha dicho usted los nombres de las etapas de la literatura en el Perú. Y toda la información que está bajito de los nombres, todo esto, profesor, ¿deberíamos saberlo? Sí. Si eres postulante, debieras saberlo todo eso. Pero si te das cuenta, es bastante, es muchísimo. Es más, lo que estás viendo no es todo el caudal de la literatura en el Perú. Se supone que aquí he puesto la característica de cada corriente y al representante de cada corriente. El problema, hijos, es que al colocar al representante no están todas sus obras, como que faltan, como que están solamente las importantes, pero no todas. ¿Te das cuenta? Y aún así, faltando obras, esto que estás viendo es bastante grande. Si estuvieras en educación virtual, te voy diciendo desde ahora, esto que estás viendo, todo esto de acá, tendrías que saberlo de memoria. Es decir, tienes que saber a qué línea, a qué corriente o a qué etapa de la literatura pertenece tal autor y sobre todo, cuáles son sus obras más importantes. Si tú, por ejemplo, eres postulante a la UNAPUNO, te habrás dado cuenta en los últimos exámenes, tanto del general como del CEPRE, han venido autor y obra. Es decir, ¿quién escribió esta obra? El autor de las obras, bla, 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 pum, tienes que mencionarlo. Tienes que saber, hijo, ¿de acuerdo? Ahora, el tema de cronología de la literatura lo vamos a trabajar el día de hoy en base al prospecto, por ejemplo, de la UNAPUNO, de la Universidad Nacional del Altiplano, ¿de acuerdo? El prospecto de la San Marcos utiliza otra línea, escoge a sus propios autores. Los de la UNCE de Arequipa, por ejemplo, escoge también a sus propios autores. Ellos, por ejemplo, no toman a tanto a Julio Ramón, no toman tanto a Alfredo Bryce, no toman tanto a, qué sé yo, a Ricardo Palma. Toman más a los autores arequipeños, por ejemplo, Mariano Melgar, por ejemplo, Alberto Hidalgo, por ejemplo, no sé, Floret Tristán, o sea, autores netamente arequipeños. Es que los arequipeños son bastante orgullosos. Entonces, los prospectos, hijos, en literatura es muy variado. A diferencia del lenguaje que, bueno, se asoman un poquito, se acercan un poquito, en literatura no pasa lo mismo. En literatura, cada uno escoge su platillo favorito, ¿ya? El día de hoy te voy a explicar así brevemente el proceso de la literatura en el Perú, pero en base al prospecto de la UNAPUN, Universidad Nacional del Altiplano en Puno. Por ejemplo, ellos te preguntan acerca de la etapa autónoma. ¿Qué significa la etapa autónoma? La etapa antes de la llegada de los españoles, hijos. ¿Sí? Antes de la llegada de los españoles, los incas hacían literatura, si no sabías.
Pero profesor, el profe Almonte nos ha dicho que los incas no tenían escritura. Sí, hijo, pero yo en la primera clase te he explicado que había dos tipos de literatura, la literatura oral y la escrita. Y los incas precisamente practicaban literatura oral. Es decir, no registraban su literatura, sus cantos, sus poemas, sus leyendas, sus mitos y sus fábulas, no las registraban, pero las mantenían vivas gracias a la oralidad, gracias a la memoria colectiva, gracias a que el abuelito le cuenta al papá y el papá le cuenta al hijo, el hijo al nieto, el nieto al bisnieto. Esa cadena se queda. Esas historias permanecen en la memoria de la gente, porque es oralmente como se guardan, ¿de acuerdo? Entonces, la etapa autónoma del Perú está marcada por la literatura oral. No hay escritura. Dependemos de que lo cuenten todas las personas a las futuras generaciones. En la etapa autónoma y básicamente en la literatura inca, normalmente se preguntan acerca de los cantos incas. Sí, si no sabías, los incas tenían una actitud siempre cantística respecto a las actividades. Los incas cantaban, por ejemplo, para trabajar la tierra. Los incas, por ejemplo, cantaban para cosechar la tierra. Los incas, por ejemplo, cantaban a la naturaleza para que sea mucho más fértil. Es decir, le cantaban canciones a la papita, a la oquita, a la oca, le cantaban a la quinoa. Sí, sí, no es broma. Los incas también, por ejemplo, tenían un canto para la reproducción de animales, si no sabías. O sea, es decir, si había una llamita encima de otra llamita, cantaban. ¿Por qué? Porque una llamita más otra llamita hacen una llamita más. Es decir, reproducción. Y eso es fertilidad y eso es abundancia. Los incas cantaban para cada cosa que se manifestaba en el mundo. No es broma. Entonces, los cantos incas, ¿no? Eso yo en presencial suelo ser un poquito más gráfico. Es una pena que en el virtual no se pueda. Entonces, los incas tenían cantos para cada actividad. Había cantos para la tierra, cantos para la cosecha, cantos para el cultivo, cantos para la muerte, cantos para el cortejo juvenil, para los matrimonios, o sea, había cantos para muchas cosas, ¿de acuerdo? Y algunos de ellos están mencionados en esta hojita. Por ejemplo, el Haili, el Harawi, el Urpi, el Wakataki, el Aimoray y el Ayataki. Si te das cuenta, a la derecha está de qué trata cada uno de los cantos. El Haili, por ejemplo, era el canto principal de los incas. El Haili se cantaba uno para la labor agrícola, es decir, para la siembra y la cosecha, pero también se cantaba Haili para las épocas o para los momentos de guerra. Los incas eran guerreros, ustedes saben eso por historia. Y en el momento de la conquista de pueblos, muy aparte de la diplomacia y muy aparte del diálogo, ellos al momento de entrar, digamos, en la confrontación en el campo de batalla, ellos cantaban y con el canto se motivaban. El Hayi entonces, por ejemplo, se trabajaba, o mejor dicho, se utilizaba para dos actividades importantes, para el trabajo en el campo y para la guerra. Ese es el Hayi. El Harawi, por ejemplo, es un canto para el lamento amoroso. Ustedes saben por historia que los incas no te permitían escoger a ti a la pareja, tanto así, ¿no? De alguna manera te escogían a ti la pareja y te escogían precisamente la tierra donde ibas a trabajar. Es decir, en tiempos de los incas, libre, libre no eras, ¿m? Salvo que seas de la nobleza, incluso siendo de la nobleza, ¿no? Tú ya estabas casi predestinado a convivir con tal persona y no con tal persona que tú te habías enamorado de ella, digamos, o de él, ¿no? A ti te conseguían el marido, a ti te conseguían la esposa, ¿sí? Y te imaginas que tú hayas crecido durante toda tu niñez y tu juventud completamente enamorado de tu vecinita. Esa vecinita bien guapa, bien guapetona, cachetoncita, así, guapa, muy enamorado de ella. Pero cuando llega tu etapa ya, ¿no? De mayor de edad, te buscan la esposa y ¡pum! Y te casan con la Juanacha, sí, con la chica ya, ¿no? Del norte, que encima la detestas, con ella te vas a casar. Puñalas. ¿Qué haces tú? Tú le vas a decir, no, 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 lo siento, no. No, no, el Inca es calabozo, el Inca azote, te manda a matar todavía. No, no, no. ¿Qué le vas a rechazar? Tú le dices, sí, papá, y te casas con ella tienes hijos, y con los hijos trabajas la tierra y se acabó. Entonces, ¿qué hacen esas personas? Cantan el dolor de no poder estar con la persona que aman, el lamento amoroso. Ahí está. Y aparece el jarau. Felizmente, no has nacido en la época de los incas. Tú al menos en la actualidad tienes derecho a elegir la pareja. Espero, ¿no? Supongo que ustedes tienen ¿no? la facultad de elegir a quién amar.
No creo que sus papás les estén imponiendo novio o la novia. Si es así, entonces déjame decirte que estás en la etapa medieval o incluso en la etapa inca. Listo. Entonces, así muchachos, hay varios cantos en la época inca que se destinaban a distintas actividades. Te pregunto, ¿eso va a venir, por ejemplo, en los exámenes de la UNA-PUNO? No. La cantística inca no viene en la UNA-PUNO. ¿Dónde te puede venir esto? En la Universidad Mayor de San Marcos. He visto preguntas acerca de la cantística inca. Esto de acá te puede servir. El drama Ollantay, escúchenme hijos, lo han colocado dentro de la etapa autónoma, pero todavía no está muy claro. Hay muchas teorías acerca del el drama Ollantay. Algunos dicen que era un drama estrictamente inca, es decir, antes de la llegada de los españoles, y otros dicen que más bien era una obra de teatro hecha por los españoles, pero con personajes incas. Todavía está en debate, no está muy claro. Lo único que sabemos es que el drama Ollantay es un drama que tiene personajes incaicos, personajes autóctonos, pero que la armadura de la trama de esa obra de teatro obedece mucho al teatro español del siglo de oro. Entonces lo voy a poner yo así, es casi una mixtura, ¿de acuerdo? Es un mix. Tiene elementos andinos, incaicos, autóctonos, pero también tiene elementos hispanos. Es casi fusionado. ¿Por qué uno dirá? Tú de repente has escuchado el drama Ollantay. De repente no has leído la obra de teatro. Te voy diciendo que es una obra de teatro, no es una novela, no es un cuento, no es una fábula, es una obra de teatro. Y en una obra de teatro los personajes hablan. Entonces ahí habla, por ejemplo, Pachacútec, ahí habla Rumiñahui, ahí habla Ollantay, ahí habla Piquichaqui, ¿de acuerdo? Si tú has leído o has escuchado al menos algo del drama Ollantay, tú sabes perfectamente que en Ollantay, el general Ollantay se rebela contra el Inca Pachacútec. ¿Y por qué lo hace? Porque este brother de acá le niega la mano de su hija que se llama Cusicoylor. Lo que no sabe Pachacútec es que Cusicoylor y Ollantay ya habían tenido su, sí, su encuentro cercano del tercer tipo. Y no solamente eso, sino que Cusicoylor ya estaba ya esperando. Ujú. O sea, el Inca ni estaba enterado y Ollantay amablemente se acerca al Inca y le dice, ¿sabe qué? Yo que soy su máximo general, quisiera pedirle la mano de su hija, ¿no? O sea, Ollantay ya se había adelantado a los hechos, ya había tenido su contacto, ustedes ya saben a qué me refiero, con Cosico Villor, y daba por hecho de que el Inca iba a aceptarlo, porque es su máximo general, es el men de los Incas, el conquistador por excelencia. ¿Quién no quiere un hijo como Ollantay? Pero no, Pachacútec, mirándolo bien y fijamente a Ollantay, le dice, ¿sabes qué? Tú y yo no somos iguales. Tú, por más general que seas, de ninguna manera eres de mi casta. Yo soy noble y tú eres un simple militar. Tú eres un soldado. No estamos en el mismo escalón. No pertenecemos a la misma habitación. Puñalas. Y esa cachetada que le da indirectamente Pachacútec lo ofende así, lo ofende directamente a Ollantay. Está completamente indignado. Y por eso Ollantay se retira del palacio de Pachacútec y junto con Piquichaqui, que es su gran brother, que por cierto es el personaje chistoso en la obra, le declara abiertamente una, ¿cómo lo digo? Una rebelión contra el Inca Pachacútec por tamaña ofensa, sencillamente por haberle rechazado ser el yerno, ser el futuro hijo de su casta, porque no puede casarse con Cusicoyo. Y de esa manera se revela Ollantay con Pachacútec. Bueno, el día de hoy lastimosamente no te voy a poder contar toda la historia porque tenemos que hacer casi una especie de repaso general de la literatura en el Perú. Pero ahora uno dice, ya, bacán, la historia está chévere, pero ¿por qué usted dice que tiene rastros españoles? Si se menciona Pachacútec, se menciona Ollantay, Piquichaqui, Rumiñahui, ¿qué tienen que ver acá los españoles? Hijo, escucha una cosa, al Inca nadie, pero nadie lo enfrentaba. Es más, las comunidades aledañas, los pueblos que estaban muy cerca a la extensión, al imperio incaico, normalmente eran sometidos no tanto por la guerra, sino por la amenaza. Tú puedes leer muchos textos de historia en los que te van a decir que los incas manejaban, entre comillas, la diplomacia. Es decir, antes de que te saquen tu ñoña a punta de palazos o con vasos, antes de que te hagan daño, te amenazaban. Te decían, ¿sabes qué? O te unes a nosotros y trabajas para nosotros, o venimos todos y aplastamos tu comunidad. Ah, no, no se preocupe.
somos parte de su bando, no hay ningún problema. Y se unían a los incas. Es decir, hijos, pueblos enteros, ¿ah?, se sometían sin siquiera decir una palabra al inca. ¿Tú crees que un general, así nada más, va a rebelarse contra el inca? Eso no puede ser. Entonces ahí ya está el ingrediente melodramático. O sea, como que algo imposible sucede. Y eso precisamente va a desencadenar en muchos sucesos posteriores en la historia. El hecho de la batalla con Rumiñahui, 10 años de batalla, sí, si no sabías, la guerra entre Pachacútec y Ollantay dura casi 10 años, si no sabías, sí. Rumiñahui, que es el segundo general, es el que toma la batuta de Ollantay y se enfrenta contra Ollantay. Van hasta el sur del Cusco y pelean en esa fortaleza que se va a llamar Ollantaytambo. Y ahí se sacan la mugre y no pueden derrotar a Ollantay durante 1, 2, 5, 10 años, hasta que se muere Pachacútec. ¿Y quién lo sucede? Tupac Yupanqui. Y cuando Tupac Yupanqui entra al trono, o asume el trono, perdón, llama a Rumiñahui y le dice, ¿por qué no lo has vencido a Ollantay? 10 años peleando y no has podido derrotarlo. Y Rumiñahui le dice, ¿sabe qué, señor? Las cosas no han ido tan bien. Por esto, por esto y por esto. Y Tupac Yupanqui tiene un plan. Y el plan es hacer pasar a Rumiñahui como un expulsado, como un paria. ¿Para qué? Para que Ollantay se apiade de él y lo reciba dentro de su fortaleza. ¿Dónde he escuchado esa historia? Ah, sí, el caballo de Troya. Exacto. Bien, la historia tú la puedes escuchar, hijo, en muchos audiolibros, en muchos videitos de YouTube, incluso en resúmenes. Lo que yo te recomiendo es que leas la obra, que se lee bastante rápido, ¿de acuerdo? Entonces, si te das cuenta, el drama Ollantay tiene personajes andinos, incaicos, autóctonos, como tú quieras, pero la manera de hacer la trama, la manera de generar los diálogos, no son propios de los incas. O sea, de ninguna manera un general se habría opuesto al inca. De ninguna manera un general se habría rebelado contra el inca. El inca de inmediato lo habría mandado llamar y lo habría decapitado de Inguán. ¿Para qué? Para que cualquier rebelión quede sin efecto. Es que así eran los incas. Los incas, muchachos, eran personas drásticas, eran crueles, eran crudelísimas, como decía eh, Raúl Porras Barrenechea. Bien, no estamos en clases de historia, solamente estamos explicando el inicio. Miren, fíjese, nos hemos quedado acá. Recién estamos empezando la cronología de la literatura. ¿Qué hora es? 8:35. Media hora explicando el primer cuadrante. Mira. Jujuy, Jujuy, sí, ya estaban haciendo Jujuy, Jujuy. El profe Almonte ya estaba ahí en Ollantay, se lo sabían. Es más, él era Ollantay. Eso es en la etapa autónoma. Ahora pasamos a la época de la conquista, ¿ya? Y acá va a haber un cisma o una fractura. Yo he dicho que en la etapa autónoma del Perú no había escritura y por lo tanto se practicaba una literatura oral. ¿Cuándo empieza la literatura escrita en el Perú? Precisamente cuando llegan los españoles, allá por 1532, y gracias a, por ejemplo, la crónica, la literatura en el Perú ya es escrita. Los españoles saben escribir y dejan registro de todo eso que viven acá en la colonia, ¿de acuerdo? En la conquista, por ejemplo, se va a poner de moda mucho las coplas, las epístolas, algunos cantos, pero sobre todo, como dije hace rato, la crónica. ¿Y qué es la crónica? Hijos, una crónica es un escrito, un manifiesto que nos muestra la parte anecdótica y vivencial que tienen las personas que han venido a estos lugares o a estas colonias. Y este texto, que es la crónica, normalmente siempre es dedicado y enviado al rey. Porque escúchame bien, hijo, en esos años no hay WhatsApp, no hay Messenger, no tenemos TikTok, no hay YouTube, no tenemos de dónde informarnos. Los cronistas, de alguna manera, eran los periodistas de la corona española. Entonces, el rey de España decía, a ver, tú, ¿cómo te llamas, flaco? Francisco Pizarro. Ok, tú vas a comandar a estos 300 soldados. Ah, señor, perfecto. Se van para estas tierras, ustedes me consiguen oro, plata y todo lo demás y me lo traen para acá. Perfecto, señor. Y se iban a su expedición. Y demoraban 3, 4, 5, 6 meses, 7 meses, 8 meses y recién regresaban, casi un año. Entonces, ¿cómo el rey estaba informado de qué es lo que hacían en su colonia? O sea, ¿cómo llegaron ahí? ¿Cómo estaban? ¿Habrán enfermado a los soldados? ¿Habrán conseguido riquezas? ¿Qué nuevos lugares han encontrado? ¿Habrá nuevas civilizaciones? ¿Habrá nuevas culturas?
¿Quién le informa de eso al rey? Precisamente el cronista. Y las crónicas precisamente eran eso, una recopilación de todas las anécdotas, tanto de los soldados como de los líderes y capitanes y los, qué sé yo, los sacerdotes, o sea, todo tipo de personas que venían a la colonia y se registraba en la crónica. Y de esa manera el rey estaba informado de lo que pasaba en sus nuevas tierras. ¿De acuerdo? ¿Quiénes escribían crónicas allá en la conquista? Bueno, tenemos a uno muy conocido, Pedro Cieza de León, que por cierto tiene un texto que se llama Crónica del Perú, que acá está, por favor, ahí lo tienes, y que tiene muy exquisitas crónicas. Personalmente te recomiendo leer las crónicas de Pedro Cieza de León. He leído las crónicas de Juan de Betanzos, he leído las crónicas del Inca Garcilaso de la Vega, he leído las crónicas de Obama Poma de Ayala, que por cierto son bastante crudas, ¿de acuerdo? Pero de todas, a mí me encantó muchísimo las crónicas de Pedro Cieza de León. Pese a que se escriben casi 50 o 60 años antes del Inca Garcilaso de la Vega, Pedro Cieza de León tiene una manera pero muy efectiva de contar las cosas. Y yo recuerdo haber encontrado el texto de Crónica del Perú y haberme quedado como 3 o 4 horas leyendo de corrido cada una de ellas, porque eran muy entretenidas, muy amenas algunas de ellas y algunas también muy fuertes. Por ejemplo, Pedro Ciza de León, no recuerdo en qué crónica es, si en la 33 o en la 35, habla acerca de la expedición de los españoles que llegaron a Centroamérica y se dirigen al sur, o sea, están llegando al Perú. Pero para llegar al Perú tienen que pasar por la zona caribeña, es decir, más o menos por Colombia y esos lugares. Y ahí Pedro Ciza de León, por ejemplo, se encuentra con una comunidad caníbal. Y él es observador de cómo esta comunidad tiene un pequeño ritual en el que a las mujeres embarazadas les abren el vientre, les quitan el feto, la criatura que está creciendo, y lo fríen en una piedra caliente y luego se lo comen. Así de fuerte. Yo no dice, wow, ese tipo de cosas veía Pedro Cieza de León, sí, hijo. Siendo él el periodista del rey, tenía que ser testigo de las cosas y contarle tal y como pasaban al mismísimo monarca. Era así de bravo. Bien, eso es la conquista, la literatura de la conquista. ¿Qué es la literatura de la conquista? Es la literatura que se practica en la época de la conquista. ¿Y qué se practica? Coplas, églogas, cantos, epístolas, pero sobre todo, ¿qué se practica? La crónica, ¿de acuerdo? En la época de la colonia, muchachos, la crónica todavía sigue vigente. Está la presencia del Inca Garcilaso de la Vega, ¿de acuerdo? Pero también está Juan Espinosa Medrano y Juan del Valle y Caviedes. Ya está. Alguien te puede preguntar, de la época de la conquista y la época de la colonia, ¿qué autores se pueden estudiar? Huamán Poma de Ayala, Pedro Cieza de León y el Inca Garcilaso de la Vega. Normalmente se preguntan por ellos. Por Juan Espinosa y Medrano y Juan del Valle y Caviedes no he visto muchas preguntas, hijos. Creo que ninguna en todos estos años que vengo enseñando. ¿De acuerdo? Seguimos. Después de la colonia va a llegar la etapa de la emancipación. Y en la emancipación, ustedes, hijos, tienen que saber, se levantan los criollos peruanos, ¿ya? Influenciando y agitando a las masas indígenas. Uno puede pensar que la emancipación consistió en que el indígena, esa persona que era atropellada, marginada y explotada, cansada de este tipo de sometimiento, se levanta en contra de los aristócratas blancos y se rebelan, y van a generar la futura independencia. No es tanto así. Ocurre que los criollos, ¿qué es un criollo? Un criollo es una persona que nace de sangre blanca española, digamos, sus mamá y papá blancos, pero que no nacen en España, nacen acá, en el Perú, ¿de acuerdo? Los criollos que nacen acá de sangre blanca, pero que nacen en el Perú, no tienen el mismo rango que los blancos que vienen de la mismísima Europa, o sea, que vienen de España. Esa desigualdad, por ejemplo, en la herencia de tierras, para ser terratenientes, para ser gamonales, qué sé yo, hace que estos se sientan menores. Y es los criollos, y es el movimiento de los criollos, la masa de los criollos, los que agitan un poco, efervescen a la masa indígena para levantarse contra los aristócratas españoles, contra los conquistadores. La etapa de la emancipación, entonces, es la etapa de rebeldía, es la etapa de la agitación, es la etapa de la confrontación contra los conquistadores españoles. Y en esa etapa va a aparecer la figura de quién? De Mariano Melgar. Mariano Melgar, un muchacho enamoradizo, estudiante de Derecho,
Eh, yo diría un muchacho normal que estaba completamente enamorado de una tal Silvia, que así se le llamaba. Algunos dicen que se llamaba María de los Santos y Corrales, algo así, pero bueno, no se sabe completamente el nombre. Lo único que sabemos es que Mariano Melgar era un hombre de veintitantos años que estaba enamorado de una chiquilla que tenía casi 13 años. Uy, y si tú piensas que la edad podría haber sido no, un inconveniente, no era tanto eso la edad. En realidad el inconveniente era la clase social a la que pertenecían. Mientras que Silvia, entre comillas, pertenecía a la clase un poquito alta, sí, adinerada, Mariano Melgar pertenecía a una clase media nada más, ¿no? Tampoco era pobre, pero tampoco era rico, que digamos. De manera que había un desequilibrio para un futuro matrimonio. De manera que Mariano Melgar no recibió los favores de la familia de, entre comillas, Silvia, y él completamente así desahuciado, entre comillas, sin poder saber que va o no tener un futuro con ella, se pierde un poco en el dolor personal, ya, en la depresión. Y Mariano Melgar se refugia en un convento, se refugia en una iglesia, lee a los escritores latinos, o sea, los romanos de la antigüedad, etcétera, etcétera. El asunto es que Mariano Melgar, ¡pum!, decide enrolarse al ejército. Y uno dice, ¿por qué? ¿Es muy patriota? Sí, de alguna manera es el futuro mártir, que por cierto lo es. Es como una especie de héroe popular. Sin embargo, se ha escrito mucho acerca de Mariano Melgar. Algunos, por ejemplo, teorizan de que Mariano Melgar se enroló al ejército rebelde, al ejército emancipador, no tanto por el hecho de que se sentía muy patriota, sino porque de alguna manera buscaba la muerte. ¿Te das cuenta? Era un hombre que estaba completamente desesperado. Era un hombre, eh, eh, ¿cómo lo digo? Hundido, rendido, un hombre afligido en la profundidad. Y eso lo empujó de alguna manera a refugiarse en estos ámbitos, en estos menesteres, que nada tenían que ver con lo que él hacía, es decir, con el campo académico y con la poesía. Pero estando ya del lado del ejército emancipador, el ejército rebelde, Mariano Melgar exponía, sacaba su lado cultural y artístico. Es decir, era una especie de soldado ahí que anotaba los registros de la contaduría de los soldados y los pertrechos y los armamentos, y por las noches escribía poesía amorosa. Es decir, era un soldado muy particular, Mariano Melgar. Bien, de Mariano Melgar tenemos, perdón, sus famosos yarabíes, tenemos sus elegías y tenemos sus famosas fábulas, ¿de acuerdo? Una cosa nada más, no recuerdo quién escuché decir que los yarabíes son una invención de Mariano Melgar. Falso. Los yarabíes ya existían en el Perú y te voy a dar una pequeña explicación. La palabra yarabí es una pequeña fusión. Es una pequeña fusión de palabras hispano y algunas palabras incaicas, en este caso el quechua. Básicamente del jarawi. Si te das cuenta en el primer cuadrante, hay acá algunos cantos incas como el jaibi, el jarawi, el urpi, el huacataque y moraya yataki. ¿Qué era el jarawi? Era un canto para el lamento amoroso. Y efectivamente, del jarawi inca, mezclado con muchos cantos españoles, entre ellos la zamacueca, ¡pum!, se derivó en un canto popular hecho con guitarra que se llamó yarabí. Del jarawi al yarawi y del yarawi al yarabí. Es la evolución de la palabra. ¿Y qué es el yarabí? Es lo mismo que el jarawi, un canto de lamento amoroso, si no sabías. Y eso no lo inventó Mariano Melgar. Cuando Mariano Melgar ya era un muchachuelo y empezó a explorar eso de los yarabíes, él se dio cuenta que los yarabíes peruanos eran como de alguna manera un poquito toscos, eran así un poco así, simples. ¿Y qué hizo Mariano Melgar? Los decoró, los estilizó. Hizo yarabís mucho más poéticos y mucho más dulces, ¿de acuerdo? Eso sí se le da o se le debe a Mariano Melgar. Él no inventó los yarabíes, él perfeccionó los yarabíes en el Perú. Listo. Solamente esa pequeña aclaración. Bien, creo que estamos yéndonos un poquito así. Eso es cárcel, claro que sí.
En la actualidad, hijo, créeme que antes casarse con una persona menor, o sea, de 13 o 14 años, era perfectamente normal. Ustedes pueden ir a los registros históricos, ¿ah? Incluso en la etapa medieval habían hombres de 45, 50 años que se casaban con mujeres, y no es un escándalo, de 13 o 14 años. No es broma. Uno dice, pero ¿cómo es posible? No, hay un argumento para eso. ¿Por qué los hombres adultos escogían un poco a las mujeres más jóvenes? Porque en esas épocas, muchachos, no había tantos medicamentos. Así que la tasa de mortalidad de los recién nacidos era alta. Entonces, con una mujer joven, tú podías tener con el tiempo varios hijos. Es decir, desde los 13, 14, 15 para adelante podías tener varios hijos hasta los 25, 30. Es decir, tenías con ella, digamos, 14 hijos. De los 14, sí o sí, se te iban a morir por lo menos 5. Es decir, te quedaban 9 hijos. Y con esos 9 hijos tú podías trabajar la tierra, no sé, generar una especie de negocio, etcétera, etcétera. Eso era la familia antes, hijos. Entonces, normalmente se casaban con mujeres jóvenes para asegurar la prole, es decir, tu generación posterior, porque era un hecho que al menos 2 o 3 de tus hijos se iban a morir. ¿Por qué, hijos? Porque no había ni penicilina, no había ni naproxeno, no había ningún antibiótico, etcétera, etcétera. O sea, le caía un resfrío y un resfrío era capaz de matar a un niño. No era broma. Ahora un niño se enferma, un resfrío, pum, le compras un panadol y se acabó el asunto. Las cosas de la época moderna y las cosas de la época antigua también, y la época medieval. Bien, ahora pasemos, terminemos, hijos, porque ya falta muy poco. Ya sabes un poquito de la literatura autónoma, ya sabes un poquito de la conquista, un poquito de la colonia, un poquito de la emancipación. Ahora sí, pasamos a la época republicana. En la época republicana, el Perú es independiente, gracias a la voluntad de los pueblos, y etcétera. San Martín, ustedes ya saben. Acá aparece la primera corriente literaria que se llama el costumbrismo. Y en el costumbrismo van a aparecer dos nombres importantes, uno más famoso que el otro. El primero se llama Manuel Asensio Segura. Tú dices, Manuel Asensio Segura, me suena. Claro, ¿cómo te va a sonar? Digo, no te va a sonar si él escribió Ñacatita. Sí, la historia de la vieja chismosa esa que se metía en líos, únicamente para sacar chisme. Ese es Ñacatita. Y el otro es Felipe Pardo y Aliaga. Ahora, uno dice, genial, el costumbrismo. De manera que Manuel Ascenso Segura y Felipe Pardo y Aliaga hablaban acerca de las costumbres del Perú. ¿Cuál del Perú? El costumbrismo, hijos, era una corriente más que del Perú, de Lima. O sea, era una corriente capitalina. A Manuel Ascenso Segura y Felipe Pardo y Aliaga ni les interesaba Trujillo, Piura, Puno, menos Puno, no, nada que ver. Ellos estaban muy concentrados en Lima. Es decir, eran centralistas. ¿Mm? Entonces, de alguna manera, el costumbrismo no era una corriente, yo diría, nacional, era una corriente así de ciudad, era citadina, nada más. Manuel Asensio Segura pertenecía al bloque liberal, o mejor dicho, al bloque popular, o sea, al pueblo, mientras que Felipe Pardo y Aliaga pertenecía al bloque conservador, o sea, a los aristócratas. Tú de repente no estás más o menos en onda, te explicaré. Después de la independencia del Perú o declarada la independencia del Perú, no todos estaban contentos, hijos. Muchas personas de Lima estaban en contra de la independencia. Y tú dices, ¿pero por qué? Si nos están liberando de los reyes, justamente eso voy. Estando los reyes como máximas autoridades de esta colonia que es el Perú, los aristócratas, los gamonales, los terratenientes tenían los favores de la corona española. Es decir, tenían los privilegios de la corona española. Si el Perú se liberaba, se independizaba de España, todos los privilegios, todas las tierras, todas las potestades que tenían los ricos hijos, se perdía. Y eso no les convenía. ¿Me dejo entender? Por eso no querían independencia. Mientras que los indígenas y la clase obrera sí querían independencia, porque estos sí son los pisoteados. Entonces, independientes ahora de España, ellos ya al menos pueden buscar un mejor futuro. ¿Eso qué significa? Que en Perú había casi una especie de división. Quienes estaban a favor de la independencia y quienes no estaban a favor de la independencia. Y te voy diciendo, ¿quién estaba a favor de la independencia del Perú? Nuestro buen Manuel Asensio Segura, el tío Ñacatita, sí. ¿Y quién estaba en contra de la independencia del Perú? Nuestro tío Felipe Pardo y Aliaga. Entonces, Manuel Asensio Segura, ¿qué cosa era? Liberal, era del pueblo, era popular, mientras que Felipe Pardo y Aliaga era conservador aristócrata.
Y este tipo de polos creó una fricción. Manuel Asensio Segura, siendo representante del pueblo, entre comillas, siendo representante del bloque liberal, normalmente ridiculizaba y llamaba la atención a quienes se creían los favorecidos por la corona española, o sea, los aristócratas limeños. Entonces Felipe Pardo, y no, Manuel Asensio Segura, perdón, estoy confundiendo los nombres, Manuel Asensio Segura se burlaba de las costumbres y los hábitos y las maneras y los modos en que actuaba la clase rica de Lima. ¿No? Esta gente que anda con pañuelito, que nunca pisa tierra, todo tiene que pisarse con piedra calada, etcétera, que siempre utilizan guantes, que andan siempre perfumados, que nunca se exponen al sol, que siempre andan con paraguas. Manuel Asensio Segura le saca el ancho a los ricos. Pero lo que él no sabía es que del lado de los ricos estaba Felipe Pardo y Aliaga, otra persona muy culta, muy preparada y muy talentosa para la literatura. Y Felipe Pardo y Aliaga le contestaba a Manuel Asensio Segura. Y era gracioso, porque Manuel Asensio Segura tenía su periódico. Y en su periódico él sacaba pequeños artículos así picantes, satíricos, que se burlaba de los ricos. Y Felipe Pardo y Aliaga también sacó su periódico, para que sepas, y con su periódico también insultaba o satirizaba a la clase media. Era un dime y direte de los tiempos de la República. Hijos, permítame un ratito nada más, un ratito. Estábamos, perdón, en la etapa republicana y estábamos hablando del costumbrismo. Decíamos que era una corriente que trataba o tocaba las costumbres de Lima y que tenían dos polos, el polo liberal y el polo conservador, los de la clase popular y los millonarios o los aristócratas. Y de esa manera se llevó a cabo esta corriente en el Perú. Es decir, no fue una corriente realmente importante para este país. Era una corriente que únicamente se abocaba a atacar dos partes de la ciudad o dos partes del mismo pueblo. Es decir, de la misma capital de Lima, ricos contra pobres, pobres contra ricos, y nunca sacaron un provecho real de esta corriente. El costumbrismo, que por cierto es una corriente que venía de Europa, hablaba acerca de las costumbres nacionales de un país, por ejemplo España, pero cuando llegó al Perú, sencillamente se ocupó en insultarse entre ricos y pobres, entre la clase popular y los aristócratas. Solamente para eso sirvió el costumbrismo en el Perú. Después del costumbrismo, muchachos, llega el romanticismo al Perú. Y adivina quién está en el romanticismo en el Perú. Está el famosísimo Ricardo Palma Soriano. ¿Y quién más? Carlos Augusto Salaverry. Uno puede decir, Ricardo Palma, el de las tradiciones peruanas, sí, el que se divertía con Ramón Castilla, el que se burlaba de Simón Bolívar, él en el romanticismo, sí. Pero ¿qué tiene que ver con el romanticismo? ¿Qué tiene de romántico el señor Ricardo Palma? En primer lugar, a lo mejor tú estás confundiendo el concepto de romanticismo. Todos piensan que romanticismo es corazón. Ahí está, romántico. No, te estás equivocando. Se llama romanticismo a esta corriente que nace en Europa, básicamente en Alemania y en Francia, que se aboca a, en primer lugar, defender la individualidad del ser. Es decir, nos dicen cómo el individuo tiene que constituirse como una entidad independiente, una entidad libre. Ellos dicen, nosotros vamos a ser entidades libres únicamente cuando sepamos qué es lo que somos. ¿Y cuándo vamos a saber lo que somos? Únicamente cuando sepamos lo que llevamos dentro. Y no se refiere a tu estómago, a tu hígado, a tu intestino. No, no, no. Es decir, a lo más hondo y profundo que tienes en ti. Es decir, tus sentimientos y tus pasiones. Entonces el romanticismo decía, el hombre únicamente va a llegar a ser libre como tal únicamente cuando conozca lo que lleva dentro de sí, es decir, cuando conozca la profundidad de sus sentimientos y sus pasiones. Eso es el romanticismo, en resumen. Entonces, hijos, el amor es un sentimiento humano, por lo tanto, es un acto romántico. El odio es un sentimiento humano y por lo tanto también es un acto romántico, si no sabías. Entonces el romanticismo, de alguna manera y en resumen, es una corriente que resalta la profundidad sentimental del ser. Se acabó. Sentimiento humano. Entonces, amar es un acto romántico, odiar es un acto romántico, el rencor es un acto romántico, la esperanza es un acto romántico. Todos los sentimientos humanos son actos románticos. Listo. Eso era en Europa. Cuando llega a Perú,
este romanticismo casi filosófico y profundo en Europa que tenía representantes como Goethe, como Víctor Hugo, o sea, nombres pesados, cuando llega a Latinoamérica y sobre todo cuando llega al Perú, llega un poquito deformado. Y en vez de hablar acerca de la profundidad del individuo, la pasión humana, el sentimiento, solamente se abocan a un sentimiento humano, al amor. Listo. ¿Y ahí quién está? Carlos Augusto Salaverry, un poeta que solamente habla del amor y el desamor en todos sus poemas. Que la soledad, que la esperanza, que la igualdad, No, eso no importa. Amor y desamor, eso es mi tema. Y se acabó. El único anticucho que tenía Carlos Augusto Salaverry. Y Ricardo Palma habla del amor, no tanto. Tiene algunos poemitas, pero no habla acerca del amor. Ocurre que el romanticismo en Europa, muy aparte de hablar acerca de las profundidades del espíritu humano, los sentimientos humanos, también habla mucho de las épocas pasadas. De alguna manera los romanticistas europeos detestaban su realidad inmediata. Uno dice, ¿por qué? Porque la realidad inmediata siempre es caótica, es desesperante, es estresante, y uno lo que busca es escapar de esa realidad. Por eso los romanticistas normalmente retrocedían en el tiempo, buscaban épocas pasadas, siglos anteriores, para hablar de eso en sus novelitas o en sus poemas. ¿Y Ricardo Palma qué hacía? Precisamente eso. En sus tradiciones peruanas habla mucho del pasado, no tanto de la realidad del Perú. Si no sabías, hijo, cuando Ricardo Palma estaba practicando su romanticismo y escribía sus tradiciones peruanas, el Perú ya estaba librando una batalla con Chile, la Guerra del Pacífico. Y en vez de Ricardo Palma enfrentar intelectualmente este hecho histórico que es la guerra con Chile, estaba escribiendo sobre el pasado. Es decir, en vez de involucrarse con la realidad inmediata, él retrocedía en el tiempo. ¿Para qué? Para despejarse un poco de esto que lo abrumaba. ¿Mm? ¿Te has dado cuenta? Ese fue el romanticismo en el Perú. Ricardo Palma, con todas y sus tradiciones muy famosas y muy exquisitas, no estuvo tan involucrado con el Perú que digamos. Es por eso que la siguiente corriente, que se llama el realismo, sí lo va a hacer. Y Manuel González Prada y Clorinda Mato de Turner van a darle una ligera cachetada a don Ricardo Palma y le van a decir, ¿por qué le das la espalda a la realidad del Perú? ¿Acaso no ves que estamos siendo pisoteados? ¿Acaso no ves que los chilenos han llegado hasta la capital limeña? ¿Acaso no ves que la biblioteca ha sido incendiada? ¿Acaso no ves que ni siquiera tenemos ahora sí fuerzas armadas? ¿Acaso no ves que este país está a punto de fragmentarse? ¿Está a punto de desaparecer? Hay muchas cosas que había que atender y Ricardo Palma de alguna manera las esquivaba. Entonces llega el realismo en el Perú y las cosas se toman en serio. El sentimiento humano, que el pasadismo, que las épocas pasadas, ya no ya. Ahora nos importa la realidad inmediata, realismo. Y no nos importa tanto el sentimiento humano, no. ¿Qué nos importa? La razón y la moral social. ¿Bien? Dos corrientes diferentes en el mismo siglo. ¿Bien? Hijos, vamos a llegar hasta aquí nada más. ¿Por qué? Porque ya es hora ya y su profesor ya llegó al límite porque encima que la garganta está pero ya completamente destrozada